Hola, hola y bienvenidos un día más a un episodio de Neurocafé donde analizamos la mente humana con una taza de café en la mano y las neuronas bien despiertas. Bienvenidos a Neurocafé, el podcast con aroma a café y ciencia. Hoy te traigo un episodio muy especial sobre una serie que, si te gusta la psicología, el crimen y las historias oscuras, pero contadas con cabeza, seguramente te va a encantar. Y es Mindhunter, una producción de David Fincher que puedes ver en Netflix con 2 temporadas y un total de 19 episodios. Y tranqui, que aquí no vengo a destriparte nada ni a contarte quién hace qué. Nada de spoilers, te lo prometo. Mindhunter no es la típica serie de crímenes con persecuciones a cámara lenta y música machacona. No, es una serie que se toma su tiempo, como yo con un buen café cargado, es profunda, delicada y contundente. Y lo más interesante es que se basa en hechos reales. Cuenta cómo en los años 70 un grupo pequeño de agentes del FBI decidió que para entender crímenes incomprensibles había que empezar a estudiar algo que hasta entonces nadie había querido mirar desde demasiado cerca: la mente de los asesinos. Hoy te voy a contar qué hay de ciencia detrás de esa historia, qué sabemos realmente de la psicología criminal, cómo nació la figura del perfilador y qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos exponemos a estas narrativas tan intensas. Y sí, todo con rigor, pero con ese toque ácido y sin filtros, marca de la casa. Así que prepárate porque vamos a entrar en un mundo oscuro donde las historias no brillan por su propia luz, sino todo lo contrario. Analizaremos en profundidad las palabras, los gestos y los patrones del cerebro humano oscuro. Y empezamos por el principio, cuando el FBI no entendía a los asesinos. Imagina Estados Unidos en los años 70, oficinas con paredes color mostaza, teléfonos con cable en espiral, archivadores metálicos que hacían más ruido que un tren y agentes fumando como si el oxígeno fuera opcional. Y sobre todo, un sistema policial muy simple que todavía vivía anclado a una visión casi mecánica del crimen. Alguien hace algo por algún motivo y punto. No existía el concepto de que una persona pudiera matar sin un motivo claro o repetir el mismo patrón con diferentes víctimas. Y aquí viene el detalle clave que hoy día pasa desapercibido. Tampoco existía la secuenciación del DNA. Esta tecnología no llegaría hasta bien entrados los años 80, así que olvídate de que supieran sobre perfiles genéticos, análisis de fluidos corporales o coincidencias al 99,99%. Todo eso que hoy vemos como rutina en cualquier laboratorio forense, en los años 70 era ciencia ficción. Entonces, ¿cómo investigaban? Pues con lo que tenían. Y lo que tenían eran huellas dactilares comparadas a mano en grandes archivadores, una por una, con lupa y con café recalentado al lado, análisis de fibras, de ropa, de alfombras, usando microscopios rudimentarios, intentando determinar si esta fibra azul cielo era igual a esta otra fibra azul cielo, lo cual no era precisamente una ciencia exacta. Luego también existía la tipificación de sangre, que era muy limitada. Podían decir si alguien tenía sangre de tipo A, tipo B, AB o cero. Es decir, la misma información que ahora te dan en un análisis rutinario, nada más. También hacían exámenes de balística, bastante básica, comparando estrías de proyectiles con un microscopio óptico. Luego también marcas de herramientas en puertas o ventanas que se analizaban comparando patrones metálicos. Y por último, entrevistas, intuición y montaje de cronologías, literalmente pegando fotos y notas en tableros de corcho. Toda la investigación se construía sobre una mezcla de técnica artesanal y mucha capacidad de observación. Pero cuando aparecían cosas tan extrañas que no seguían ninguna lógica conocida, esa caja de herramientas se quedó muy corta. Sin embargo, empezaban a aparecer crímenes tan complejos, tan inexplicables, que la ciencia forense tradicional se quedó corta. Ya no bastaban con recoger huellas, medir distancias o buscar coartadas. Había un comportamiento que se escapaba de los modelos clásicos y ahí surgió la idea revolucionaria. ¿Y si la clave no está en el arma del crimen, sino en el cerebro de quien la usa? Y empezó un problema. Sin ADN, sin psicología criminal y sin modelos teóricos sobre agresores repetitivos, había crímenes imposibles de encajar en el rompecabezas. Era como intentar resolver el cubo de Rubik con solo 2 colores. Siempre faltaba algo.
Y justo ese vacío, esa incapacidad de entender la mente detrás del acto, es lo que empuja la historia real y la serie de Mindhunter. Porque por primera vez alguien dijo, si las pruebas físicas no nos hablan, habrá que escuchar al cerebro de quien las dejó. Y bien, ¿cómo eran las entrevistas para averiguar lo que ocurría en el cerebro de un asesino? Sentarte delante de una persona que ha cometido actos extremos, sin juzgar, sin mostrar miedo, sin dejar que la emoción tome el control, requiere una arquitectura cerebral que no todo el mundo posee. Neurocientíficamente, cuando una persona escucha relatos violentos, lo primero que se activa es el sistema límbico. La amígdala dice esto es peligroso, el hipotálamo se estresa, el cuerpo se prepara también para huir. Pero el agente entrevistador tiene que hacer justo lo contrario, quedarse, mantener la calma y seguir escuchando. Ahí entra en juego la corteza prefrontal, la gran jefa del control ejecutivo. Esa región activa mecanismos de regulación emocional, apagando la respuesta instintiva para permitir que la otra persona mantenga una conversación funcional. Mindhunter muestra bien esa tensión invisible, el choque entre lo que el cerebro quiere hacer, que es protegerse del asesino, y lo que el trabajo exige hacer, que es comprender al asesino. Es como entrevistar al peligro de frente con una sonrisa nerviosa, esperando que tu voz no delate que te mueres de miedo. Además, existe un fenómeno muy real, lo que la neurociencia llama el contagio emocional negativo. Cuando te expones muchas horas a testimonios oscuros, tu percepción del mundo cambia. Ves más riesgo, más amenaza y la corteza cingulada se vuelve más reactiva. Y si eres empático por naturaleza, el impacto es el doble. Y no lo voy a negar, científicamente esto pasa factura. Escuchar la oscuridad tantas veces puede quemar hasta la mente más entrenada. Y bien, ¿los asesinos en serie nacen o se hacen? Te voy a decir lo que la serie insinúa sobre esto. Mindhunter juega con la pregunta clave que la ciencia lleva décadas intentando resolver. ¿Un asesino nace o se hace? Te dejo por aquí un enlace a un episodio donde trato de dar respuesta precisamente a esa pregunta. La respuesta corta y científicamente honesta es que ambas cosas, pero con matices. Por un lado sabemos que hay factores biológicos que predisponen: amígdalas menos reactivas, alteraciones de la corteza orbitofrontal, problemas de inhibición motora y emocional y diferencias en la empatía cognitiva. Pero estas características por sí solas no crean a un asesino. Si eso fuera así, estaríamos rodeados de ellos, porque mucha gente comparte algunas de estas peculiaridades sin hacer daño a nadie. La clave suele estar en la combinación con entornos y ambientes adversos, infancias llenas de negligencia, abuso, violencia, falta total de apego. Cuando el cerebro en desarrollo recibe un daño emocional crónico, la arquitectura neuronal cambia. Las redes encargadas de la regulación emocional se desorganizan y las áreas relacionadas con el miedo y la amenaza se desensibilizan. Es como una receta trágica: genética más ambiente tóxico más oportunidad. Mindhunter lo insinúa, lo deja caer entre líneas, mostrando cómo ciertos comportamientos no aparecen de la nada, sino de una vida llena de fracturas. Pero ojo, la ciencia es clara. Una infancia dañada puede explicar un comportamiento, pero jamás lo justifica. Y llegados a este punto, surge el nacimiento del perfilador criminal. La serie muestra el inicio de algo que hoy nos parece normal: el perfilado criminal. En los años 70 aquello era como una herejía. Hasta entonces el FBI analizaba qué había pasado en un crimen y punto. El perfilador propuso analizar por qué y cómo piensa quién lo cometió. La idea era simple pero revolucionaria. Si entendemos cómo funciona la mente del agresor, podemos anticipar su comportamiento y el de otros posibles asesinos potenciales que se comporten de una manera similar. Y aquí entra en juego mi parte favorita: el cerebro buscando patrones. El ser humano es un detector de irregularidades, y los agentes empezaron a darse cuenta de que ciertos agresores repetían rituales, mensajes, comportamientos, elecciones de las víctimas y la forma de relacionarse con la escena del crimen. Y eso permitió separar el modus operandi, es decir, lo que se hace para completar el crimen, de la firma psicológica, que es lo que el agresor hace porque lo necesita. Con estos datos empezaron a crear perfiles que ayudaban a restringir sospechosos, anticipar conductas y en muchos casos evitar más víctimas. Mindhunter representa muy bien ese momento histórico donde la intuición empieza a convertirse en ciencia sistematizada. ¿Y qué acierta y qué exagera la serie?
Mindhunter tiene una cosa maravillosa y es que busca la fidelidad, no el espectáculo. Lo que acierta y lo hace muy bien es mostrar que el proceso fue lento, casi académico, eso de aprender a entrevistar a agresores. Refleja las resistencias institucionales, no todo el mundo quería escuchar nuevas ideas. Los diálogos son inquietantemente realistas, muchos están basados en entrevistas reales a asesinos en serie. Y por último, el ambiente emocional es muy fiel a la realidad, tensión, incomodidad y ambigüedad moral. Y lo que exagera un poco es la rapidez con la que a veces se extraen las conclusiones, el acceso tan directo a ciertos presos, porque en la vida real es mucho más burocrático y menos romantizado, y la intensidad dramática entre los protagonistas. Pero está muy bien escrita, eso sí. Pero incluso cuando dramatiza, lo hace con respeto. No es una serie de acción, es una serie sobre la mente y por eso funciona tan bien para explicarla. Y bien, ¿por qué nos fascinan estas historias? Es la neurociencia del morbo. Pues aquí viene la parte divertida. ¿Por qué fascina tanto Mindhunter? ¿Por qué nos gustan estas historias tan oscuras? La respuesta está en el cerebro. Tenemos una estructura llamada amígdala que se activa siempre que hay peligro, amenaza o incertidumbre. Incluso cuando sabes que lo que estás viendo es ficción, tu amígdala no lo distingue tanto. Se activa igual, pero de forma controlada. Es como montarte en una montaña rusa sabiendo que estás asegurada. Tu cuerpo siente miedo, pero no corres ningún peligro real. Esto te genera dopamina, curiosidad y aprendizaje. Tu cerebro quiere entender lo impredecible porque evolutivamente saber identificar amenazas podría salvarte la vida. Además, ver crímenes desde la distancia te da una sensación de control intelectual. Si entiendo esto, quizá podría evitarlo. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios en neurociencia del miedo que demuestran que observar amenazas es una forma de entrenamiento emocional. Tu sistema límbico practica cómo reaccionar sin exponerte físicamente. Por eso Mindhunter no es solo entretenimiento, es educación biológica encubierta. Y aquí va mi reflexión sobre la serie. Mindhunter no va de crímenes, va de cerebros, del nuestro, del suyo y el de una sociedad entera que tuvo que aprender a mirar donde no quería mirar. Lo fascinante de todo esto es que cuando más entendemos a los monstruos, más entendemos lo humanos que somos. No porque compartamos sus actos ni de lejos, sino porque comprendemos cómo la mente puede torcerse cuando se junta la biología, el trauma y el silencio. Y si después de escuchar este episodio no puedes evitar mirar a la gente en el metro y pensar cómo será su arquitectura psicológica, que no cunda el pánico. Eso significa que tu curiosidad científica está viva y coleando. Y recuerda, si te interesan estos temas, no es que sea raro, es que eres una persona con cerebro funcional, café en mano y una cantidad perfectamente saludable de cotilleo neurocientífico. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy y si te ha gustado, compártelo con esa persona que ama la intriga, la historia y el maravilloso mundo de las mentes siniestras. Déjame en comentarios qué te ha parecido la serie y no olvides darle amor al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para vernos en el próximo Neurocafé.